fieles a los 3 esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y a esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa. Patria, Minerva, María Teresa, las hermanas Mirabal. Hoy se cumplen 60 años del más horrendo entre los miles de asesinatos que se cometieron en la dictadura por orden de Rafael Trujillo. Un crimen que tuvo que ver directamente con el final de la dictadura, con el final del dictador, y que hoy se conmemora en el mundo porque este 25 de noviembre y desde 1999 la Asamblea General de la ONU a unanimidad proclamó el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ellas son el símbolo para acabar con un flagelo que todavía al día de hoy sigue victimizando a miles de mujeres y de niñas también. Y es un compromiso, primero con nuestra conciencia, primero con la justicia, pero es también un compromiso con estas 3 heroínas y mártires de la libertad del pueblo dominicano. El crimen de las Mirabal fue prácticamente anunciado por Trujillo. El 16 de mayo de 1960, él se mandó a hacer un desfile en su honor en Santiago y durante ese desfile pidió que le buscaran a un periodista. Y llamaron a José Rafael Curi, que era el corresponsal del Caribe en Santiago, y lo llevaron al palco que él se mandaba a hacer en un arco de triunfo ridículo, hecho desde los ventanales de la Gobernación de Santiago hasta el Parque Duarte. El desfile tenía que pasar por debajo de él. Él era muy simbolista. Y entonces allí le dijo al periodista José Rafael Curi que Santiago era comunista, como si Santiago fuera una persona, y que había personas conspirando. Entonces citó
citó dos apellidos, los Rodríguez y la familia Mirabal, y la ubicó de manera exacta en Ojo de Agua, Salcedo. Eso salió publicado al día siguiente en El Caribe, obviamente. Y previo a esa declaración, él había tenido, él se había tragado al secretario de las Fuerzas Armadas, que era Román Fernández, casado con una sobrina de Trujillo, porque lo insultó delante de todo el mundo, porque no había resuelto el problema de las hermanas Mirabal, ni de la Iglesia Católica. Fue una queja que le dio el gobernador de Santiago. Digo, ¿cómo está Santiago? Dice, con los mismos dos problemas de siempre, jefe. ¿Y cuáles son esos dos problemas? La Iglesia Católica, que está en una labor sediciosa contra su gobierno, y las hermanas Mirabal. Y entonces ahí él se tragó a Román Fernández, le dijo, de acuerdo con la versión de testigos que estaban presentes, a Román Fernández, sí, gobernador, lo que pasa es que lo que yo tengo como secretario de las Fuerzas Armadas es un mierda. Así le dijo. Y entonces se tragó a Román Fernández. Dijo, pero no se preocupe que eso se va a resolver. Eso fue el 16 de mayo. Allá la matan el 25 de noviembre. El día que eligieron fue realmente el 18 de noviembre para matarlas. Y como parte y no se dio el 18 de noviembre, lo hicieron una semana después. ¿Qué sucedió? Encarcelaron a los esposos de las tres, a Manolo Tavares, a Leandro Guzmán y a ay, Dios mío, bueno, la memoria me traiciona ya. Entonces, resulta que los meten presos y después, para fingir como que ya había una distensión, los llevaron a la cárcel de Salcedo para que lo pudieran ver ahí, cerquita. Y luego entonces lo trasladaron a Puerto Plata. La carretera por donde se iba de Salcedo a Puerto Plata en esa época era una carretera sinuosa, peligrosa, pero sobre todo solitaria, tenía poco tránsito. Y el 18 de noviembre, ellas fueron y llevaron a varios niños, y iban muchos familiares. Entonces decidieron no hacerlo ese día. A la semana siguiente fueron ellas tres. Y Manolo Tavares, cuando lo vieron en la cárcel, les dijo que no se fueran a Salcedo, que era peligroso, que se quedaran en la casa de un amigo que era muy solidario. Pues no, es que tenemos que irnos. Se fueron. Bueno, ahí un equipo del Servicio de Inteligencia Militar las interceptó, las metieron en un cañaveral y las mataron a palos. Así fue el asesinato de las Mirabal, a palos. Hoy día, ese es el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, un símbolo, y se conmemora en el mundo entero, en cantidad de ciudades del mundo. Hay mujeres reclamando que cese la violencia contra la mujer. Es una efeméride dolorosa, pero marcó de manera clara el fin de la dictadura. Hicimos hace unos años un documental, Los Ajusticiadores, con todos esos detalles y testimonios.
doña Chana Díaz, la viuda de Juan Tomás Díaz, narró cuando le dieron la noticia, y la noticia se la dio la sobrina de Trujillo, que estaba casada con Román Fernández, por teléfono. Ella dio un grito y tiró el teléfono porque ya sabían de qué se trataba. Y en la película El Teniente Amado, que realizamos usando todos los testimonios que conseguimos cuando hicimos la investigación para el documental Los Ajusticiadores, no cabían tantos testimonios en un documental. Y resulta que Luis Estrella Mueces, hijo de Salvador Estrella Sadalá, que en esa época tenía 14 años. Bueno, no cuando mataron a Las Mirabal, sino cuando mataron a Trujillo. Entonces él tenía 12 cuando mataron a Las Mirabal. Pero él recuerda que, bueno, a ellas las matan el 25 de noviembre del 60 y a Trujillo el 31 de mayo del 61. Fueron 6 meses que pasó después de que mató a Las Mirabal. Sí, eran 14 años que tenía Luis Estrella Mueces. Entonces, se reunían en la casa de Salvador Estrella Sadalá, Salvador, Antonio Inver Barrera y el teniente Amado García Guerrero. Pasó un canillita voceando el periódico, mueren 3 hermanas en un accidente y lo llamaron, le compraron un periódico y ahí vieron que se trataba de Las Mirabal. Y dice Luis Estrella Mueces, y luego me lo corroboró Antonio Inver Barrera, que cuando vieron eso, Inver Barrera soltó un San Antonio. Dijo textualmente, lo voy a decir textualmente y como él mismo me lo contó, y como me lo contó Luis Estrella Mueces, dijo: coño, pero ya está matando mujeres, ya, esto no se puede permitir más. Ellos venían hablando de planes para matar a Trujillo, pero no habían elaborado un plan, y es ese día cuando comienzan a elaborar el plan, el día que matan a Las Mirabal. De manera que eso, que ha sido un comentario que ha circulado durante mucho tiempo, que ese fue el asesinato de Las Mirabal fue el principio del fin de la dictadura, tiene asidero en los hechos, fue así. Entonces, esas víctimas, mujeres valientes, heroicas, son el símbolo también de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y por ese origen que tiene esta conmemoración, repito, aprobada por la Asamblea General de la ONU a unanimidad en 1999. El mejor tributo que le podemos rendir a esas heroínas de la libertad dominicana es asumir esa lucha contra la violencia, no más violencia hacia la mujer. Buenos días, Edith Febles, Carolina Santana, ¿cómo les amanece hoy? Excelente, muy buenos días, Suchi Lora. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Edith, buenos días, Don Uchi, buenos días a las personas que nos sintonizan en este Día de la No Violencia contra la Mujer. En cualquier punto del mundo es una conmemoración, como ya decía Don Uchi, internacional, porque a solicitud de la primera ministra de la Mujer de la República Dominicana, Gladys Gutiérrez, ante las Naciones Unidas, precisamente el día en que se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, se celebra en cada punto del mundo ese día internacional oficialmente instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un día donde reflexionamos no solo sobre la violencia contra la mujer, que es la más conocida, que es la intrafamiliar o la que ocurre en el seno de las relaciones de pareja, sino también la violencia política, sino también la violencia institucional, la violencia laboral y el acoso. Todos los tipos de violencia contra la mujer hoy es un llamado internacional instituido, reitero, por las Naciones Unidas sobre
las diversas formas y manifestaciones de ese flagelo. Bueno, eran mujeres muy jóvenes, las hermanas Mirabal, 36, 34 y 25 años, cuando fueron asesinadas. La mayor era Minerva, era María Teresa, perdón. Patria era la mayor, María Teresa la menor, Minerva la del medio. Exacto, Patria tenía 36, 34 tenía Minerva y 25 tenía María Teresa. Conversando con la historiadora Carmen Durán alguna vez, ella decía que con respecto a las mujeres en nuestro país y en el mundo entero, muchas veces se le niega el reconocimiento a sus aportes y que parte de eso es cómo se construye la historia. Para algunos jóvenes dominicanos le cuentan que Trujillo se enamoró de Minerva y que ese fue el problema. Eso es falso. Eso es falso. No le dicen que ella fue una activista, una mujer rebelde, una mujer que fue parte importante en la fundación del movimiento 14 de junio, que estuvo muchas veces presa, que se enfrentó a la dictadura, que le marcó la historia de una compañera de estudios cuyo padre había sido asesinado y que lo cuenta a su hermana en su libro Vivas en mi jardín. Sí. Entonces, es bueno saber esa reivindicación del aporte que hacen las mujeres en todas partes también. Este es un día para recordar eso porque es una forma de violencia. Anoche se comunicaba conmigo una mujer que consiguió mi teléfono para hablarme de que está siendo amenazada por su expareja. Ella está en un pleno riesgo, ha ido a las autoridades y la verdad que el sistema le ha respondido con mucha deficiencia. Y me quedé pensando en eso, porque muchas veces nosotros recibimos historias similares que no necesariamente venimos y la contamos en la mañana. Y no la podemos contar porque ponemos aún más en riesgo la vida de las mujeres. Si es necesario se cuenta, pero a veces hay historias de estas que nunca alcanzan a ser difundidas. Recientemente me contactó alguien que tiene roles, digamos, públicos para hablarme de una situación de acoso contra mujeres en una institución pública. Todavía no he trabajado ese tema, lo vamos a documentar y lo vamos a publicar, pero es frecuente encontrar este tipo de situaciones. Encontramos a un fiscal en Samaná que acosaba y abusaba, agredía sexualmente desde las mismas fiscales que estaban ahí hasta las usuarias de los servicios. Y usted se pregunta cómo fue posible. Y hasta reclusas. Efectivamente, pero luego usted lee el caso Medusa y se encuentra que en la Procuraduría General de la República el jefe de informática acosaba sexualmente a las empleadas de la Procuraduría, que es el órgano llamado a garantizar y a luchar por los derechos de las ciudadanas. Entonces usted se encuentra que es una práctica extendida. Este es un día para llamar la atención sobre estas formas de violencia. Este es un día para llamar la atención de la necesidad que tienen las instituciones públicas y privadas, contando incluso con los actores del sistema, para evitar que las mujeres tengan que vivir este tipo de experiencias en sus lugares de trabajo, en los lugares donde van. No hay excusa, no importa, porque a veces dicen, es la hora, era de noche, no importa, también las violan de día. Es la ropa, no es la ropa. Puede tener poca, puede tener mucha, puede ser una anciana. Hemos visto muchas historias de agresiones en perjuicio de las mujeres. Se trata también de crear una nueva cultura y de un nuevo modo de trabajar la masculinidad. Así que un llamado a todos en este día. Es una pena que sigan siendo válidas todavía las marchas, pero hoy es un día en el que hay que marchar con ganas, porque en el Congreso Nacional hay que escuchar lo que se hablaba en las comisiones de trabajo, la forma en que muchos legisladores interpretan el rol de las mujeres o que mujeres que tengan que soportar el abuso sexual de su pareja o de alguien que está titulado como su esposo y que pensaran incluso que eso no era un crimen, cuando aquí solo basta con que uno de esos legisladores se siente en un centro donde se reciben denuncias. Cuando una mujer procura terminar una relación, muchas veces el abuso sexual es parte de lo que tiene que sufrir. Entonces hoy es un buen día para reivindicar estos derechos, Uchi y Carolina. Y además tenemos hoy una invitada que vamos a hablar a propósito de esto. Y vamos a pensar en todas las mujeres. Quiero finalmente extender mi pensamiento a las mujeres haitianas que en las noticias no le llaman mujeres, le llaman solo parturientas. Nuestras madres son mujeres. La primera negación que se le hace es negar el nombre, el lenguaje importa. Y he observado que en casi todos los periódicos, en nuestros noticieros,
en la radio y en la televisión rehúsan llamarle mujeres, son mujeres. De esa también hablamos hoy. Yo quisiera en este Día de la No Violencia contra la Mujer, Edith y Don Uchi, también rescatar la idea de que este tipo de flagelos, si bien tienen un componente evidentemente cultural, necesitan un apoyo significativo de la política pública y de la política legislativa. Esa realidad no se va a cambiar si lo que se está hablando hoy en el Congreso es reducir las penas por violencia intrafamiliar. Increíble, pero cierto. Tenemos una normativa del 97 vigente ahora mismo que protege de manera más significativa a las mujeres del abuso psicológico, verbal y físico, de lo que, por ejemplo, lograría un proyecto de Código Penal como el que se aprobó ahora en el Senado y se ha enviado a la Cámara de Diputados. Es decir, parecería como si hacemos esta conmemoración en todas partes del mundo precisamente por el asesinato de 3 dominicanas heroicas y valientes, y sin embargo aquí en el país, en cuanto a política legislativa, se habla de retroceder en materia de protección de las mujeres en cuanto a la ley en lo que tiene que ver con violencia contra la mujer. También parecería que el Ejecutivo no está del todo sobre el bote de resolver los problemas de la violencia contra la mujer, y lo digo porque la violencia tiene muchas manifestaciones, ya lo explicaba hace un ratito, y una de esas manifestaciones es la violencia institucional y la violencia legalizada. Y para eso, una de las cosas que tiene que pasar es que haya un poder legislativo capaz de normar, claro está, pero también un poder ejecutivo capaz de defender los derechos de la gente frente a los otros poderes del Estado, capaz de observar, por ejemplo, un código que reduce las penas de violencia intrafamiliar que tienen que ver con el abuso psicológico y verbal a 4 y 10 años, cuando desde el 97 ya teníamos eso legislado, con sanciones más significativas. No siempre un aumento de la pena implica, digamos, una mejor política pública, pero en este caso creo que incluso hay sanciones de 15 días de prisión, 15 días de prisión. 4 a 10 años creo que fue lo que quedó realmente, fue el tema de la violación, que no le llaman violación, porque como dice Edith, el lenguaje importa, y sin embargo, en el Código Penal tipifican, en el nuevo, en el que no se ha aprobado, en el proyecto, 4 a 10 años, una pena para la violación y otra pena para la relación sexual no consentida perpetrada por la pareja, que no le llama violación. Eso es igual a violación. Entonces, obviamente. Todo eso es cuando tú ves que le buscan eufemismos para suavizar las palabras con las que se dice la cosa, es porque hay una clara intención de despenalizar, de que nadie pague como debe pagarle a la sociedad por cometer un crimen. Sí, entonces así anda el asunto. Las penas que les decía eran realmente del tema de la violación, y hay una de 15 días, si no me equivoco, de 15 días a un mes o algo así, pero empezando en 15 días para otros tipos de violencia intrafamiliar contra la mujer y contra otras víctimas, que a veces los niños también se ven afectados en ese ciclo de violencia en el hogar. Entonces, bueno, podemos ahora emitir un montón de comunicados, que el Congreso conmemore a las hermanas Mirabal, que diga que la defensa de los derechos de las mujeres, que el Ejecutivo haga lo propio, pero si en la política pública, si en las decisiones que se pueden tomar desde el poder no se hace una defensa real de la mujer abusada e integral de la mujer abusada en este país, pura palabrería. Así que esperamos eso en este día, 25 de noviembre del año 2021. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos queremos comentar varios temas del acontecer nacional con ustedes.